Smart Business, radio, televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seres bienvenidos a estos enamorados del mundo empresarial y del conocimiento. Hoy la verdad es que tenemos conocimiento del bueno. Teníamos ganas de contar con él ya desde hace algún que otro mes. Habíamos coincidido en algún que otro evento, llegamos a dar incluso algún que otro premio en alguna gala, y es un lujo el poder decir que Fidel Rodríguez Batalla pues lo vamos a tener hoy en el estudio. Se respira aquí ahora mismo en el estudio investigación, ciencia, universidad, y bueno, pues Fidel que nos hable en concreto de la fundación de la Universidad Autónoma que él dirige. Él ha estado hasta hace muy poquito viceconsejero en la Comunidad de Madrid, y bueno, pues que nos dé pistas por dónde va la investigación. Yo supongo que irá también mucho por los temas tecnológicos, ¿no? Pero él que nos lo diga de primera mano. Si hablamos de tecnología, si hablamos de innovación, pues qué menos que también pues traer a los amigos de Falcón Abogados. Tenemos por aquí a Alejandro Falcón, que bueno, pues si alguien quiere innovar, la verdad es que tiene que ajustarlo todo a derecho, cubrirse las espaldas y patentarlo todo adecuadamente. Y luego tendremos a José Luis Moro, que nos hablará de su empresa. Es un empresario que tiene un pasado que está muy ligado al mundo del espectáculo, pero bueno, al final es un empresario de éxito y que nos cuente un poco lo que está realizando. Así que bueno, pues como siempre muy heterogéneo. Arrancamos Smart Business, Radio Televisión. Y arrancamos con Fidel Rodríguez Batalla, que como les decía a ustedes, ahora mismo está de director general de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que yo la llevo aquí en el corazón, te lo digo, por muchas circunstancias, y ya estuvo en su día en lo mismo, se fue a la Comunidad de Madrid a impulsar a la innovación y la investigación en la ciencia, y bueno, pues ha vuelto a la Universidad Autónoma. Esto es como los fichajes, como los Messi. Oye, vente para acá, vente, que te necesitamos aquí. Esto es así, ¿no? Sí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto, a ti y a todos tus oyentes. La verdad es que es un placer estar contigo. Bueno, cuéntanos cómo andamos de investigación, que yo creo que siempre es un poco eso, que tenemos un poco de que vamos un poco más atrás que el resto. Luego, sin embargo, dicen que nuestros universitarios son mucho mejores que muchos europeos, pero yo creo que efectivamente tenemos que sacar pecho, ¿no? Bueno, la verdad es que en investigación en España es una potencia a nivel internacional. El problema que podemos tener es cómo se materializa esa investigación al final en resultados de la investigación hacia la innovación y hacia las empresas. Si estamos entre las 10 primeras potencias a nivel mundial de generación de ciencia, generación de resultados a nivel de papers, ¿no? A nivel de publicaciones científicas, pensad que el 70% de esa investigación se hace en las universidades, casi todas las universidades públicas, también con alguna excepción en universidad privada, y el otro 30% fundamentalmente en centros de investigación donde predomina fundamentalmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uh-huh. España es un país que no está especializado en nada en concreto porque tiene un gran potencial en muchísimos campos, en el área de la biomedicina y el bio en general, la biotecnología, la biología molecular, que luego aplica a muchísimos sectores como pueden ser los alimentos, la agricultura o la propia medicina. Somos un país muy importante y tenemos en España centros universitarios y de investigación de primerísima línea con investigadores muy potentes. Por poner un ejemplo, pero cada día más fuerte en temas de ciencias de los materiales, que luego aplica muy bien al sector aeroespacial o al sector industrial. Y poco a poco la verdad es que la ciencia en España se ha ido consolidando aún siempre con la sensación de que los presupuestos públicos no son lo suficiente y lo que invierte el sector privado no es lo suficiente. ¿Dónde está fundamentalmente el gap? El gap está en cómo somos capaces todos, lo público, lo privado, las administraciones públicas en este caso,
podemos de alguna manera transformar ese conocimiento en productos y servicios que llegan a la sociedad. Uh-huh. En muchos casos llegan, como han podido ser las vacunas en la pandemia, que es un muy buen ejemplo, ¿no? Cómo ha llegado al final a nivel internacional, pero muy posiblemente este micrófono del que estamos hablando, la radio con la que nos están escuchando los radioyentes, pues muy posiblemente todas estas tecnologías nacieron algún día de un centro de investigación y posiblemente de una universidad. Con lo cual, sin ciencia no hay avance y tenemos que seguir trabajando todos juntos para que la ciencia sea siempre, al final, el sitio donde da respuesta a los problemas de la sociedad. Como te decía la universidad, pues y tú lo decías, ¿no? Que estamos a niveles top en todos los niveles, pero quizás a lo mejor es la empresa española la que no valora adecuadamente esa gran formación de los universitarios, que luego pues muchos pues vemos en madrileños por el mundo y ve, pues sí, yo que estudié tal, no sé qué, y bueno, me ficharon y me fui a Irlanda, ¿no? Y al final es un poco esa pena, ¿no? Que te da, ¿no? Y a lo mejor que está poco valorado, o no sé lo que pasa con la estructura quizás empresarial española. ¿No? Bueno, cuando se habla de la universidad hay que verla desde dos puntos que déjame un minuto para explicarlo y que todo el mundo nos situemos. La universidad tiene, por un lado, una parte de docencia, dar clases y muchos estudiantes recibirlas, ¿no? Y formarse. Y por otro lado, los profesores, todos, además de profesores, son investigadores que generan nuevo conocimiento en su área de conocimiento. Y ese es el conocimiento que digo de transferir luego a las empresas. Claro. Si tú ves alguna universidad como un centro docente, lo que tenemos que trabajar es para formar a profesionales de primerísimo nivel en todas las ramas del conocimiento para que estén preparados a trabajar en cualquier punto del mundo. Uh-huh. Además tenemos que, aparte de capacitarles técnicamente en las materias que estudian o en la disciplina que estudian, cualquier estudiante que pasa por la universidad tiene que tener al menos ese marchamo emprendedor, innovador, solidario, ético, que sepa convivir en un mundo plural, diverso, igualitario, para que al final conformemos personas que sepan en el mundo funcionar de una manera que el carácter universitario lo lleven allá donde lo tienen. Y por otro lado, ahí están las empresas, que las universidades tienen que trabajar desde ese otro punto de vista para generar productos y servicios de mayor valor añadido, que son los que consumen la sociedad. Cuando tú mezclas ambos sectores, te das cuenta que al final la universidad tiene una función internacional muy importante, porque por un lado capacita, pero por otro lado da resultados, ¿no? Por un lado son los estudiantes y por otro lado son los profesores. Las empresas en general y en concreto en España, pues los problemas endógenos que tenemos pues se ven muy claramente en la relación con la universidad y con la ciencia. El tejido atomizado, pequeño, con empresas de poca capitalización, sí, con un nivel de exportación relativamente bajo, pues impide de alguna forma tener un tamaño mínimo como para poder llegar a tener la posibilidad de relacionarte bien con una universidad. La universidad no hace productos terminados que tú aplicas, necesitas trabajar también en el I+D interno, en empresas pequeñas no hay departamentos de I+D suficientes, no hay un tamaño suficiente como para poder escalar, y al final te das cuenta que empresas que no sean medianas, por lo menos, no son capaces de trabajar con la universidad desde ese punto de vista científico, tampoco de acoger mucho estudiante, no ya en práctica, sino también como primer empleo o desarrollo de carrera, y por ende un problema que tenemos en muchos temas, que es el tamaño empresarial, en el tema de la relación con el conocimiento, choca totalmente, frontalmente, contra los intereses propios de la propia actividad. Claro, de hecho ahora llama la atención, hoy viniendo en coche para el estudio, pues que ya ves muchos autobuses con FP. Bueno, el FP está teniendo un éxito, bueno, pues que se encuentra relativamente fácil estudiar, y cuando nosotros éramos jovencillos, pues ya sabes, tenemos que ir a la universidad para elaborarnos un porvenir. Bueno, yo creo que al final es encontrar un hueco para todo el mundo según quiera tirar, pero bueno, yo creo que habrá que acomodar un poco todos los perfiles, ¿no? Es una labor complicada. Bueno, yo la formación profesional, todo el mundo que me conoce sabe que soy un grandísimo defensor. Estuve en un colegio estudiando donde los de bachillerato se nos decía en broma que éramos los que no valíamos para el FP. Sí. Y siempre me gusta contarlo, porque hoy en día la formación profesional no solo cualifica muy bien a la gente para tener un empleo, ya no es ser solo también, pero ser electricista o ser tornero, que era una FP que sigue existiendo y es muy, muy necesaria, por cierto, en el mercado laboral, de una capacitación más baja, sino hoy en día puedes sacar FP
de grado superior que está catalogado en el espacio europeo de educación superior como educación superior, al mismo nivel que la universidad, los grados de formación profesional de grado superior, donde aparte de ser muy atractivos para el estudiante, realmente tienen una empleabilidad muy alta. Daros un dato que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en el último año aproximadamente 100.000 estudiantes fueron a bachillerato y 150.000 estudiantes fueron a FP. Quiere decir, y por segundo año consecutivo... Están equilibrados, ¿sabes? No solo equilibrados, hay muchos más estudiantes en formación profesional. Pero también es muy importante decirlo porque hay en la calle como una falsa leyenda, como que FP primero van pocos y segundo van los malos, y todo lo contrario. Las pasarelas entre la formación profesional y la universidad en toda España cada día se han ido potenciando más. En la Comunidad de Madrid, en mi época de viceconsejero, estuvimos potenciándolas muchísimos, y lo que no sabíamos, y fue una sorpresa y tuvimos que trabajar en ellos, son las pasarelas de la gente que después de hacer universidad quiere hacer FP, que cada vez son más, porque también se dan cuenta que después de una carrera de universidad coges unos conocimientos globales muy importantes, pero luego pasando a lo mejor por la FP 2 años más, eres capaz de coger cosas muy prácticas que con tu conocimiento previo a lo mejor de cosas más amplias te permiten dar a tu carrera profesional un desarrollo muchísimo más amplio. Con lo cual, al final el estudiante, sea de formación profesional o sea universitario, tiene que dar un salto hacia apostar por él mismo, por creer que el futuro está por desarrollarse, y la formación siempre se dice que nunca viene de más, pero en este caso toda la formación que seas capaz de acumular en estos años, más esas otras habilidades blandas que decimos ahora, como decía antes, ¿no?, del emprendimiento, del hablar en público, de trabajar en equipo, tenemos hoy en día que, sobre todo en la parte más joven, trabajar con estos chavales para que cuando salgan en torno a 20, 22 años de los centros de educación superior, bien sea universidades o formación profesional de grado superior, realmente tengamos grandes profesionales, porque lo que le está pasando al mercado laboral es que muchas empresas de esta nueva economía, digamos, de la economía del conocimiento, a veces no se pueden desarrollar en algunos territorios por falta de personal. Yo tengo un hermano que es informático y siempre le ha pasado el problema de que tiene una alta rotación. Ahora ya no es que tenga la alta rotación, ya cuento con que no voy a cubrir estos puestos y aquellos y no sé qué. ¿Cómo cubrir ese gap que hay? Que creo que ya está cuantificado, de que los próximos años van a faltar gente en un mundo pues que efectivamente está totalmente digitalizado y que vamos más en camino, y ya con la inteligencia artificial yo te cuento lo que va a cambiar, ¿no? La verdad es que estamos en un momento clave de la historia, yo creo, al menos en términos económicos. Sí, es un momento. Yo creo que la ola de Internet de principios de los años 2000 revoluciona el mundo. También coincidió más o menos con la era de la genómica y de la proteómica, donde esos dos cambios de Internet y la genómica realmente revolucionan el mundo a nivel total. Y esta década de los años 20 del siglo en el que estamos va a ser la gran revolución de la inteligencia artificial en todos los niveles. Es acumulativa con otras ciencias previas. Los trabajos de muchísima gente nunca volverán a ser lo que fueron, con lo cual no podemos pensar que no nos podemos subir a la ola de la inteligencia artificial de forma totalmente transversal. Y no hay que tener miedo. Desde la revolución industrial, que se decía que las máquinas iban a quitar el trabajo a las personas, no solo no han quitado el trabajo a las personas, sino ha habido más trabajo en cada ola tecnológica. Y con la inteligencia artificial pasará igual, pero se transformarán puestos de trabajo, algunos trabajos desaparecerán, otros volverán a salir. Estamos en el momento posiblemente de la historia donde la tensión de contratar talento es mayor. Todo el mundo, y me refiero a todo el mundo, todos los países, todas las organizaciones a lo largo del mundo y de los continentes quieren conseguir el mejor talento, y en algunos sectores se paga lo que se tenga que pagar porque realmente ese talento genera el dinero que hay que pagarles, con lo cual hay determinadas habilidades, como por ejemplo pueden ser las habilidades y las competencias digitales, donde en España ya está cuantificado que casi 250.000 de personas se necesitan con esas habilidades, y aunque tú vayas formando, cada año se siguen necesitando un número similar. Hoy en día a mí me gustaría, sobre todo a los más jóvenes o a quien nos esté escuchando que tenga jóvenes a su alrededor, es que no vean el futuro de una forma negativa,
cuando yo digo que hay un 30% de paro juvenil más o menos, me gusta contrastarlo que la gente que ha estudiado educación superior tiene un paro en torno al 7, el 8%, que cuando pasan más o menos 5 o 6 años el paro empieza a ser casi residual, y que ese paro del 30% tiene que ver mucho con no estar formado mínimamente, ni con una formación profesional básica. Con lo cual yo a los jóvenes siempre les digo lo mismo: hay mucho empleo sin cubrir, hay muchísimas oportunidades para salir al mercado y trabajar con ganas, que todos empezamos de trabajo, todos, y que además es muy bueno empezar de trabajo porque aprendes a sacrificarte, a esforzarte, a dar valor a las cosas que luego te van pasando después, y que no tengan miedo al futuro, sino todo lo contrario. Si queremos por ellos mismos, por sus familias y posiblemente por su país, tenemos que creer en nosotros mismos y creer que podemos ganar la batalla de algunas tecnologías. Y yo creo sinceramente que tenemos una oportunidad en España única, y en regiones especialmente como puede ser Cataluña, Valencia, Andalucía, no me quiero dejar ninguno, y sobre todo la Comunidad de Madrid, para abrazar la digitalización como el trampolín que nos puede permitir subirnos sin lugar a dudas a la primera división económica del mundo. Claro. Oye, siempre se ha hablado también de la formación de las STEM, que bueno, pues que siempre ha sido más, ha habido más hombres que mujeres, ¿no? Y hace poco yo vi un reportaje de, bueno, ¿cómo equilibrar? Yo pensaba, digo, bueno, esto es una cuestión de gustos también, tampoco podemos forzar a las chicas que haya un 50-50 pero ¿se puede hacer algo para que incentivar a las chicas que bueno, pues que retomen o que se vuelquen más a ese tipo de... Bueno, sí, por supuesto. Primero porque todos los cambios sociales hacen que se van a ir. Que luego ya sabes, además luego ya se aprueban más que nosotros, que ya son más disciplinadas. Eso, al final los cambios sociales ayudan a que todo se vaya normalizando, incluso las decisiones. Y el tema de las STEM, para el que no lo controle, lo que es STEM, ingeniería y matemáticas, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la realidad es que la parte de ciencia, sobre todo en la ciencia de los cuidados y la parte de bio, mayoritariamente son mujeres. Tú vas a farmacia o vas a medicina o ahí no hay ningún problema más cuando hablamos de matemáticas, de ingenierías, solemos tener, depende de la ingeniería también, no es lo mismo unas que otras, pero la realidad es que la mujer poco a poco va llenando la universidad. Ya hay más mujeres en la universidad bueno, no me sé los números de toda España, pero en Madrid ya había un poquito más de mujeres que de hombres, pero lo más importante no es tanto los estudios, sino luego las carreras profesionales. Yo creo que ellas, como nosotros, nos incorporamos al trabajo, al mercado laboral de una forma similar, y luego basado en el mérito, en el sacrificio, en la experiencia, en la pericia de cada uno, tenemos que dar las oportunidades al talento, indistintamente del género que tenga. Lo que sí es verdad es que la decisión para muchas mujeres y para niños de que quieren ser de mayores se conforma desde muy abajo. A veces con 10, 12 años empiezan a tomar decisiones que mucha gente de muy buena fe, como pueden ser los abuelos, o puede ser un vecino, puede ser incluso los propios padres o hermanos, aconsejan a los niños y a las niñas a veces de forma distinta, con lo cual eso es lo que hay que erradicar. O sea, cuando a un niño o a una niña se le den bien las matemáticas, se le den la física, pues por supuesto, igual que le dices a un niño que tú de mayor podrías construir puentes, pues hay que decirle a una mujer que tú podrías construir puentes, o podrías hacer puertos, o podrías diseñar redes de alta conectividad, porque yo creo que a la mujer está totalmente empoderada. Lo que tenemos que ahora es también en la universidad que crea en sí mismo, que en sí misma en este caso, y que sigamos todos, desde cualquier estancia que estemos, los periodistas por un lado, los empresarios por otro, las funciones públicas de otro, para que cualquiera que tenga un sueño, tenemos que hacer todo lo posible para que cada uno intente obtener todas las posibilidades para que pueda cumplirlo. Mira, dando una masterclass en la universidad para los chicos de sexto de ADI Derecho, de la carrera conjunta, bueno, estaba yo ahí dando la clase y digo, bueno, ¿quiénes de vosotros queréis ser empresarios el día de mañana? Era una clase de 35 chavaletes, de los de sexto de doble, o sea, que eran chavales ya que estaban a punto de salir. Solo levantó la mano una persona. Y me quedé diciendo, joder, digo, yo creía que iban a levantar mucho más. ¿Cómo podemos incentivar a los chavales de, oye? Y yo se lo decía a ellos, digo, chicos, yo que vosotros me ponía un negocio ahora, vais a pasar 8 o 10 años fatal, pero después de los 10 años y después de muchos batacazos, seguro que sois los empresarios de éxito, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar esto?
Bueno, yo creo que primero llamando a las cosas por su nombre. Esto ha sido una batalla de otra época de mi vida. Yo fui vicepresidente de Jóvenes Empresarios de la Comunidad de Madrid, en una época que era empresario de AGE Madrid. Me acuerdo que una de las cosas que siempre decíamos era que a las cosas hay que llamarle por su nombre. Es decir, emprendedor es la palabra amable, cómoda, cercana de llamar muchas veces a un empresario. Y en cambio vas dejando el término empresario casi para un tipo de gente normalmente hombre, mayor, con malas prácticas, con un look muy concreto. Y entonces vamos a pegar gritos y estas cosas, que es muy autoritario en sus formas de ser, y bueno, y entonces estereotipas de alguna forma ese personaje, y entonces empresario es eso, y entonces eso es malo, y ya nadie quiere ser empresario. Entonces, cuando tú preguntas si quieres ser eso, pues claro, si me lo cuentas así, pues eso no lo quiero ser, ¿no? Yo creo que nadie quiere ser eso, ¿no? En cambio, se habla del emprendedor como si fuera una palabra dulce, que pues tal. Entonces yo creo que lo primero de todo es que el que tiene una empresa, el que es autónomo, el que tiene una actividad empresarial bajo el epígrafe de empresario o empresaria, lo primero que tenía que presentarse es como: tú qué eres, yo soy empresario. Si eso lo fuéramos haciendo de una forma natural, y se lo digo igual al que tiene 150 trabajadores que a un taxista, si nos está escuchando, pues es empresario. Cada uno tiene sus circunstancias y tiene sus problemas. Y claro, si tú estereotipas al empresario, dirás: yo personalmente, yo voy a ser empresario. Si me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, cosa que la mayoría de los empresarios, incluso aquellos que tienen 150 trabajadores, hacen lo mismo y tienen unos riesgos mayores. Eso es lo primero, llamarla de esa manera. Segundo, intentar hacer ver a una sociedad que los empleos los generan los empresarios. En una ciudad como Madrid, pues hay muchos empleos que se generan desde la función pública, pero en la inmensa mayoría de los 8.000 pueblos que hay en España hay muy pocos empleos de lo público, porque no está la función pública de esa manera, ¿no? Con lo cual, entender sobre todo que si no hubiera empresarios no habría empleo. Si no hubiera empresarios, los estados no recaudarían un número muy importante de las arcas del Estado, que es en lo que luego se gastan. Y sobre todo, si no hubiera empresarios, no habría la vivacidad que tienen las sociedades. Una sociedad sin empresarios no es viva, porque no se adapta al momento. El empresario tiene una función social muy importante. Al final, generar empleos yo creo que es la mayor política social que hay actualmente, pero también tiene esa parte de adaptarse a las circunstancias, coger las oportunidades, arriesgar su patrimonio con la idea de tener, por supuesto, un lucro, porque si no, no lo harías, pero dejándote muchas veces la vida en ello, claro, para saber cómo puedes, de alguna forma, aprovechar esas oportunidades que te está dando pues el cambio de circunstancias. La gente que es emprendedora no tiene por qué ser empresaria. Emprendedor para mí es una actitud ante la vida, es una forma de encarar las circunstancias, es una forma de manejarte en tu día a día, que lo puedes traducir en ser empresario o lo puedes traducir de trabajar en una empresa para otro y ser lo que se llama intraemprendedor. Sí. Pero hoy en día un emprendedor se ve en la junta de vecinos cuando dicen: oye, hay que hacer algo, y uno levanta la mano y dice: pues yo lo hago. Sí. Pues eso yo lo hago. Si no hubiera gente que dijera yo lo hago, el mundo no avanzaría. Claro. Los pueblos no avanzarían, las ciudades y las empresas estarían estancas, con lo cual yo creo que hoy en día deberíamos tener una conciencia social, que cuando alguien en una mesa se presenta como yo soy empresario, lo primero de todo habría que respetarle mucho y habría que darle todo el apoyo casi de agradecimiento, que gracias a que muchos como esa persona son capaces de levantar todos los días una persiana en un comercio o levantarse con la ilusión renovada de hoy sí, porque has tenido muchos días de mal, también. Y también tener la sensación real, porque es real, de la inmensa mayoría de empresarios que he conocido muchos en mi vida, saber cómo respetan y cómo quieren a sus trabajadores. Claro. Porque si alguien respeta el campo es el agricultor, y si alguien respeta el empleo suelen ser los empresarios. Y seguro que mucha gente que me está escuchando puede decir: pues yo tengo este ejemplo y tengo el otro y tengo el otro. Pues piensen en todos los que conocen que no son ejemplos de lo malo, porque seguramente todos tenemos ejemplos de lo malo, pero tenemos a decenas y cientos de ejemplos de gente que son capaces de no cobrar su nómina, pero a sus trabajadores les pagarán la nómina todos los meses.
Quiero dar paso a Alejandro porque al final estamos hablando de investigación, de ciencia y la cantidad de gente que estará haciendo cosas las lleva a cabo y a lo mejor no patentan adecuadamente. Puede suceder eso de que la gente, después de haber estado tiempo y tiempo investigando y lograrlo, de que a lo mejor vean esto como de la patente para otro tipo de gente y que a lo mejor luego alguien les copie y la tenga bien armada, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Roberto, por invitarme. Fidel, me ha encantado escucharte. La verdad que no sabes si empezar a hablar como empresario o como abogado. Y antes de hablar de las patentes, yo recuerdo una anécdota que tuve. Eso fue en la Universidad del CEU, que me llamaron en el CEU para dar una charla sobre cómo montar un despacho de abogado. Yo que lo monté en su día, que tampoco es que lo tuviera yo ahí como idealiza en su momento. La vida me llevó y vi la oportunidad y bueno, vamos a emprender y al final pues eso me ha llevado a tener pues casi 20 empleados, ¿no? Con su nómina, su seguridad social, con todos los costes, con todo el sufrimiento que supone, ¿no? Y en realidad, sí, pero bueno, lo que tú dices, encantado, si todo va bien, generoso, en fin, vamos a ir creciendo, luchando, los quiero mucho y estamos ahí. Hay un muy buen ambiente allí, muy buen ambiente, sí. Sí, pero bueno, sí que recuerdo que esa charla, que me la preparé con ciencia, qué ilusión. No me llaman por un tema así de ciencia jurídica, pero me llaman por un tema de exposición para ver cómo montar un despacho de abogado. Pues creo que la clase eran unos 50, 60 y ahí no habían 5 se presentaron a la charla. Nadie interesado. Fíjate. Esto fue el año pasado, ¿eh? O sea, que es algo, te ha pasado lo que me sí, y yo pensé, jope. Y lo que veo, ¿no? Hablando de ya no solamente a nivel empresarial, a nivel profesional. Cómo han cambiado las circunstancias a nivel generacional en el ámbito de, no es que sean a nivel técnico peores o mejores, bueno, que eso ya sería cuestión de hablar del tema de la formación, ¿no? De cómo te llega, ¿no? De la universidad, pero sí en ese espíritu sí que doy fe del chasco que me llevé, ¿no? Yo pensando, bueno, la voy a reventar aquí, porque siempre se están hablando de cosas súper aburridas en tema de, ¿me entiendes? Más sí, temas de fondos jurídicos, digo, bueno, nada. Entonces, bueno, quitando la anécdota y entrando al tema de las patentes, efectivamente, claro que ocurre, ¿no? Al final la patente es el resultado de esa investigación aplicada que has llevado a cabo y la forma de protegerlo, ¿no? Y claro que ocurre que muchas veces no se protege, pero también ocurre porque puede ser que a lo mejor porque no ha empezado la actividad y como no ha empezado tampoco tengo dinero y a lo mejor creo que a lo mejor va a ser un coste muy grande y a lo mejor también. Yo voy a hablar sobre todo también cuando te escuchaba todo el tema universitario y demás y a nivel público, al final mi target principal, salvo excepciones, es la pyme y la micropyme. Y poniéndolo en relación con lo que comentabas anteriormente, claro, es que está a años luz a nivel de número de solicitud de patente, a nivel de conciencia, a nivel de actividad inventiva, de lo que puede, bueno, de hecho la estadística te lo da, ¿no? De dónde vienen las solicitudes de patente en España, ¿no? Que del sector privado puro y duro, entendiendo en un sector privado y quitando al IBEX, lo que se considera como una empresa excesiva y luego de un nivel técnico bastante bajo. Al final son modelos de utilidad que son patentes con un rango técnico menor, pero que también, pueden ser muy útiles y tenemos casos de éxito, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, lo que ocurre muchas veces es que a veces dentro de empresas que, no sé, a nivel de construcción han hecho un acople o han hecho un enganche diferente o lo que fuera y no son conscientes de que ellos mismos han desarrollado una invención. Y eso sí lo que veo que pasa muchas veces bien, que no son conscientes de que están innovando, ¿no? Pero simplemente por el peno hacer, que es lo que hace un empresario bueno que saca un servicio, presta un servicio en diferentes sectores, pues ha conseguido algo que mejora esa podría patentar. Y lo podría patentar, y no es consciente, y eso ocurre bastante. Sí, a diferencia de cómo hacen en otros países. Ahí estamos también en el número de solicitudes de patente que estamos, no somos de los países, de verdad que estamos dentro de los 10 primeros, pero yo creo que por volumen de país, ¿no? Pero bueno, lo que sí también hablando, ahora que estaba hablando del número de patentes que estaba mirando mientras estabas hablando, me ha sorprendido ver que Madrid ha adelantado a Cataluña. Antes siempre Cataluña es la comunidad autónoma que más presentaba patentes. Dentro de las 1000 y poco, no llegamos a 2000 patentes, que eso también es bastante triste, ¿no? Pero nacionales, luego la europea es otra historia. Pero sí, efectivamente, Madrid la ha superado y Valencia está en segunda posición, según la estadística que da la Oficina de Patentes y Marcas en 2021, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el tema de las patentes en la sociedad en general está un poco idealizada, ¿no? Sí. Porque tú hablas de la patente y la gente se pone así como... Sí. Entonces esto va por sectores, es decir, por ejemplo el sector de la bio, de la farma, de las farmacéuticas y demás, o el sector aeroespacial o de los nuevos componentes, los nuevos materiales, pero vamos a un sector muy español como es la industria alimentaria. La industria alimentaria muchas veces no patenta, pero no porque no tenga buena innovación,
innovación, sino porque se dan cuenta que al final esa patente no le va a dar tiempo a explotarla fuera, y como no te va a dar tiempo, tú lo tienes para ti, como mucho haces un modelo de utilidad, o ni eso, porque una vez que haces una patente lo tienes que contar fuera, y cuando no se lo quieres contar a tu competencia, pues no lo cuentas. Luego hay sectores donde la copia, por decirlo de alguna manera, es decir, si tú por ejemplo haces una serie de desarrollos y a ti te copian en un país donde no la tienes extendida, porque cuesta mucho extender las cosas, luego no te puedes defender, y entonces al final esos productos podrían llegar a tu mercado, a lo mejor no de una forma natural, pero hoy en día en estos mercados internacionales tú casi puedes comprar cualquier cosa en cualquier sitio. Entonces, ahí es muy importante tener técnicos e empresas muy especializadas para que tu estrategia salga. ¿Qué problema hay? Que hacerlo muy bien es muy caro, y muchas veces cuando te salga algo muy bueno es muy difícil mantener, como dices muy bien, los costes asociados a una buena protección. Es que es muy difícil, hay que tener que ir ponderando pues ese retorno que pueda tener esa patente en el exterior con la inversión que se puede hacer en patentes, que luego pues, personalmente es ridículo la inversión que hace en patentes si te está teniendo retorno fuera, pero claro, ese punto del emprendedor, sobre todo ese pequeño empresario, pues cuesta bastante, ¿no? Lo tiene que tener bastante claro, pero también ahí por lo menos dentro de la labor que o por lo menos asesoramos en el despacho, y creo que está cambiando un poco, sobre todo con los jóvenes, es ver la patente como un activo casi como comercial. Y ahí sí que la labor ya más de pericia, de entrar a qué patentamos, qué me quedo como secreto empresarial, porque obviamente para no dar a conocer todo el contenido de la patente, y en eso sí que lo estamos viendo. De hecho, a veces hacemos alguna patente que más allá de la complejidad técnica, lo que se está buscando ahí es dotar de cierta protección, de intimidar a efectos de que se vas a tal o cual mercado y por lo menos presentarte con tu título de patente, que luego la tramitación en incluso las entradas en fase, cuando estás en otros países, pues tiene su cierta complejidad, y a veces tarda bastante, pero lo importante es tener un título que por lo menos te da como cierta seguridad para que cuando vas a interactuar con alguien a nivel local, pues tienes ahí algo presentado a nivel legal, ¿no? Claro. Y en teoría se tiene que respetar, en teoría. Bueno, y si no, por eso estamos, para pleitear también. Me estoy hablando de los chinos que decían que ellos lo que hacían era copiar, al final, bueno, y al final fíjate, se han hecho dueños del mundo, ¿no? Copiando, ¿no? Mejorando también. Fíjate, yo un mensaje sobre todo a los empresarios que estén mirando, que se muevan sobre todo en el mundo donde hay patentes. Las patentes muchísimas veces, las patentes hechas por otros, es muchísimas veces la llama de una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque como primero están públicas, lo único que tienes que saber acceder a la base de datos y leer en los idiomas que están. Pero si tú eres capaz de en tu sector o en el sector que te interesa leerte las patentes de ese tema, te dan muchísimas pistas. Primero, lo primero que te dice es que en algunos sectores, en donde se patenta, todo lo que no esté patentado no va a pasar. Con lo cual es un buen nicho de mercado, decir, bueno, y esto no se le ha ocurrido a nadie, pues si en algunos sectores, como los que he dicho antes, no está patentado, no va a ser. Segundo, cuando tú patentas, muchas veces dices con quién trabajas, y cuando tú tirando del hilo puedes empezar a saber qué grupo trabaja con qué empresa, qué grupo trabaja con qué grupo, y luego hay empresas específicas de software que trabajan también con los despachos de patentes, donde te hacen unos planos, unos mapas preciosos, donde dicen en qué país, quién trabaja con quién, qué grupo tal, con lo cual te dan muchísimos datos para también tú montar tu estrategia de futuro. Entonces, para una pyme que tiene que tirar muy bien porque tiene pocos cartuchos, pues también trabajar con datos sobre dónde está la pomada de tu mercado, te ayuda a aterrizar mucho. Muchas veces dicen, me voy a una feria porque pues a lo mejor vas a la feria y no te lleva a ningún sitio, y en cambio habiendo encargado un buen informe de patentes y quién está trabajando en esas líneas, te pueden dar datos de decir, pues me va a salir mucho más a cuenta coger un avión y irme a un polígono industrial del sur de Italia o del norte de Dinamarca, empezar allí, claro, que es justamente en los que están trabajando en esto que yo quiero. Sí, es que es total, es que incluso esa literatura de patente que ya existe, a partir de la lectura de la misma, lo vemos con perfil técnico que desarrolla, que te viene con una idea, y sobre esa literatura precedente incluso mejora la intención, porque le va dando
elementos para ir mejorando, ¿no? Con lo que has dicho de los chinos, solo para que también tus oyentes lo oigan, disculpad esto, pero no solo con los chinos, pero las grandes empresas que patentan mucho, bueno, solo para que los que estamos en este tema lo sabemos muy en detalle, pero para que lo sepan los que nos estén oyendo, la estrategia de patentes también se hace al revés, es decir, las empresas que patentan mucho hacen una familia de patentes, un árbol de patentes, donde tú patentas muchas cosas para que el que te quiera copiar no sepa realmente cuál es lo bueno. Entonces tú tienes, ¿no? Tienes familias y árboles de patentes de muchísimas cosas, que es la forma que tú te defiendes para que no te copien, porque si patentas solo una cosa ya sabe todo el mundo en dónde estás, pero si tengo vivas, no sé, 400 patentes sobre medio los mismos temas, pues al competidor le cuesta más. Entonces, quiero decir que las patentes no solo son un tema de un monopolio que el Estado te da durante un tiempo, porque así se avanza con la innovación y con el conocimiento, a cambio de que le cuentes a los demás qué hay detrás de la patente, pero claro, una vez que los demás saben más, también pueden evolucionar el conocimiento más de lo que tú has dicho en tu patente y tener otra patente que evolucione. Entonces ahí hay es un mundo muy bonito, a los estudiantes de Derecho y Ciencias Afines que no se lo hayan planteado, que se piensen también estudiar. Es que ahora se me está ocurriendo con todo esto de la inteligencia artificial, claro, se abre un mundo que la inteligencia artificial ya va a poder hasta copiar cosas que estén por ahí por las redes y hacer no sé qué modelo la altura creativa que pueda tener eso ya, pero bueno, sí, eso me he preguntado brevemente, que sí, al final va si puede poder desarrollar, bueno. La inteligencia artificial básicamente se basa en el Big Data, en datos estructurados, básicamente. Y las patentes, otra cosa no serán, pero son muchos, miles, millones de datos estructurados. Entonces, el mundo de la patente, el mundo de la búsqueda de información en el marco de las patentes y de otras muchas cosas, pero en este caso concretamente, le viene perfectísimamente al mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, para que haya un chatbot donde tú preguntes y te contesten. Pues chicos, un lujo haberos tenido aquí. Vamos a dar paso a la nueva entrevistado. Ya sabes que es tu casa, así que cuando quieran me llames y dices, oye, que voy para allá, que voy a contarnos la historia que estamos haciendo aquí en la fundación, que seguro que lo petáis. Toda la suerte en esta nueva andadura, Fidel. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias, Arjana. Muchas gracias. Com, más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.